clase hoy, entonces estaré más cerca de ustedes. Voy a desconectar esto, porque si lo muevo por acá, para que me vean más a mí, no a la pantalla, ¿verdad? Porque no tiene mucho caso ver la pantalla ahora, ¿no? Vamos a orar al Señor. Padre, hoy te bendecimos por tu bondad. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos, de tener este tiempo de esparcimiento, de recogimiento, de tener varios días nuestra actividad para concentrarnos en tener comunión, en escuchar tu palabra, en sí descansar de una manera distinta que a lo que la gente está acostumbrada, porque queremos, Padre, que nos hables, queremos rogarte que nos moldees más conforme a tu carácter. Ayúdanos, Padre. Más que entender, Señor, quebranta nuestros corazones y llévanos a ti, para que nuestra obra se echa conforme a tu poder, en tus términos y para tu gloria, Señor. Y que cada corazón de los presentes tengamos esa actitud siempre dispuesta a dejar que tú seas quien obre a través de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, tomen su lugar. Hay más lugar aquí adelante. Si alguien gusta, ¿verdad? Mi esposa está muy solita porque hoy tengo que estar yo acá adelante, ¿verdad? Entonces, y hermanos, pues bienvenidos, ¿verdad? Los que están llegando recién. Mi nombre es Alfonso Alviso, estamos para servir a cada uno. Venimos desde la hermana República de Toledo. Ahí estamos sirviendo al Señor hace algunos añitos y iniciando una nueva obra en esa zona. Somos mexicanos misioneros aquí en España desde hace 12 años, justamente en este mes de octubre, iba a decir agosto, digo, ya estoy adelantándome, ¿no? De agosto cumplimos 12 años de haber llegado a estas tierras donde Dios nos trajo para predicar su palabra, ¿no? Entonces, agradecemos al Señor por la oportunidad de servirles y tomar la Escritura para aprender un poquito de Él. Estamos aprendiendo lo que la Biblia enseña de una perspectiva sencilla de cómo el creyente debe magnificar a Cristo. Y se trata de propósito, se trata de misión, porque no podemos servir al Señor de manera correcta o magnificar su nombre si no somos primero la clase de creyentes que debemos de ser. Y tenemos que tener esto bien en cuenta, porque como seres humanos, seres pragmáticos, o sea, nos gustan resultados. ¿A qué pastor o qué miembro de la iglesia no le gusta una iglesia vibrante, grande, que coro, que orquesta, que ministerios diversos, que dicen, bueno, es que eso a lo mejor en otros países, pero en España apenas está desarrollándose y tenemos el anhelo, ¿verdad?, de ver todo eso y somos activistas, queremos resultados. Pero Dios quiere primero transformar tu vida. Porque esas cosas, aunque pueden impactarnos, aunque pueden atraernos inclusive, hay muchas personas que van a ciertos ministerios nada más porque tienen ese tipo de atención. Y no es precisamente algo que sea necesariamente bueno para nuestra vida espiritual, porque lo que Dios primero que quiere es que seamos la clase de hijos que debemos de ser. Les decía ayer con la ilustración del caballo, es que a veces ponemos el caballo detrás de la carreta. Y queremos primero hacer cosas en vez de dejar que Dios obre nuestras vidas. Miren, resumámoslo en 3 versículos que conocen bien de memoria. Efesios 2, 8 al 10. Y si se han dado cuenta, he citado un montón de porciones de la Escritura y todas van simplemente reforzando este asunto de que tengo un propósito que es glorificar a Dios y que de ese propósito depende que cumpla bien mi misión con alegría, con gozo y, desde luego, con recompensa. Porque podrás hacer muchas cosas bien hechas, pero si no lo haces conforme al propósito de Dios, la verdad, llegarás al cielo, en el tribunal de Cristo, y tu obra, en vez de permanecer, de prevalecer, no será una obra de oro, de plata o de piedras preciosas, será una obra de madera, heno o hojarasca. Serás salvo, aunque así como por fuego. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí quisiera eso, de verdad se los digo. Pero en Efesios 2, 8 al 10 se resume otra vez este asunto. Miren, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, sígueme un poquito en esto. Vemos 3 cosas aquí.
lo que Dios hace por nosotros, que no puedes hacerlo de ninguna forma, nadie lo puede lograr por sus méritos, la salvación. Uno no puede llegar al cielo porque simplemente se le ocurre, o por esfuerzo, o por ir a una iglesia, o por ser muy bueno, o por hacer grandes obras, lo sabemos, porque no es por obras para que nadie, es por medio de la fe, y la fe claramente, como les decía, creo que el primer día, ubicada en la obra redentora de Cristo, ¿se acuerdan? Viendo desde Juan 3, 14, 15, 16 y 17, no omitan, cuando citen Juan 3, 16, no omitan los siguientes y los anteriores y los posteriores, porque nos da la enseñanza completa, porque aún el 18 es tremendo. El versículo 18 de Juan 3. Dices, es que, ¿qué dice? Pues sí, es que normalmente no lo usamos. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, pero que el que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado. Uf, palabras mayores, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta que justamente el ser humano, si no ve su necesidad, no va a llegar a Cristo. Y en ese contexto nos muestra cuál es la obra. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando hablamos de fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es la fe, no en fe, la fe ubicada en la obra redentora de Cristo, en su persona, su muerte, sepultura y resurrección. Amén. ¿Sí están conmigo? Hace más calor, así que esto va a estar complicado, ¿verdad? Y vamos a leer mucho la Biblia entonces para que me ayuden. Pero es lo que Dios hace por nosotros. Nadie más que Él podía salvarnos. Nadie más que Él podía perdonarnos. Nadie más que Él. Eso es claro. Es lo que hace por nosotros. Pero luego lo que Él hace en nosotros. Porque somos hechura suya. Nos convierte en la clase de hijo que debemos de ser. En las personas, escúchenme bien, recuerden lo de la mañana, en los santos que debemos de ser. No te sientes muy santo a menudo, ¿sí o no? Es más, te quiero decir algo, que muchas veces tú y yo tenemos la culpa porque simplemente andamos diciendo, no me veas a mí, ve a Cristo. Es que yo soy pecador, como cualquier ser humano. Y sabes, por eso vives como el pecador que eres. Y Dios no quiere que sigas con esa tendencia. Dios quiere que te des cuenta que Él te redimió para ser santo. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Estas son las mañanas. Estamos despiertos, ¿verdad? Todos, sí. Es que a mí me gusta que interactúen, por eso así siento que están conmigo, ¿verdad? Si no digo, qué bárbaro, ¿no? Vamos. Pero se dan cuenta cómo la Escritura nos muestra lo que somos hechura suya, lo que Él hace en ti. Ahora, ten cuidado con esto, ¿eh? Porque cuando hablamos de la obra de Dios, es algo tremendo, es algo que siempre me ha sorprendido del caballero que Dios es. Porque muchas veces la gente dice, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué no nada más hace lo que tiene que hacer y ya está? ¿De verdad quieres que eso haga el Señor? ¿De verdad? Piensa un momentito, ¿eh? Porque te aseguro una cosa, que muchos de los que amas ya no estarían aquí, estarían en el infierno directamente en un instante. Y a lo mejor muchos de los que están aquí sin saberlo estarían ahí también, porque creen que son algo que no son de verdad. Entonces, tengamos cuidado con nuestros deseos que se nos pueden cumplir. Miren, Dios no obliga a nadie. La paciencia de Dios en este tiempo es para arrepentimiento. Y si Dios aparentemente se está tardando, no es porque se esté tardando, es porque está dando oportunidad. ¿Se acuerdan lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es clara la Escritura, entonces no juzguemos a Dios, agradezcámosle que da oportunidad, y da la oportunidad para nosotros los creyentes, para que también vivamos la vida santa, para que reflejemos su gloria, para que seamos la clase de hijos que debemos de ser, crezcamos en madurez, alcancemos a otros y traigamos gloria a su nombre, y al mismo tiempo seamos beneficiados de la bendición de Dios por hacer lo que Él nos manda hacer. Somos hechura suya. Pero luego viene la última frase del versículo 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que Él hace por ti te salva. Lo que Él hace en ti te convierte en la clase de hijo que debes de ser, te santifica, te purifica,
te hace crecer para que reflejes el precioso carácter de Cristo, para que estés listo y seas útil. El antónimo de esa palabra es muy feo, ¿no? ¿A cuánto nos gusta que nos digan el antónimo de útil? ¿Cuál es el antónimo de útil? Las mujeres lo dicen más bonito, ¿verdad? ¿Cuál es? Qué corosas, ¿no? Inútil, ver qué barbaridad. Se oye feo, ¿no? Se oye, que te digan eso. Híjole. Bueno, hazte útil. ¿No nos gusta que nos digan? No lo voy a decir yo. No nos gusta que nos digan, pero nos gusta que quisiéramos que fuéramos útiles. Pero les decía, eso no, miren, ninguna de las tres cosas ocurre, y aquí está lo maravilloso que les quería decir, si tú no te humillas y te pones en el altar. Si una persona no se humilla y reconoce que necesita a Cristo para salvación, por mucho que haga oraciones, por mucho que vaya a iglesias, por mucho que, agrégale, ¿irá al cielo? No. Tiene que humillarse, reconocer que está perdida sin Cristo, pedirle perdón y confiar en su bendito sacrificio que fue a favor suyo, murió, fue sepultado y resucitó, que es la forma en la cual nos da vida eterna. ¿Amén, hermanos? Pero es la persona que tiene que tener esa actitud, hacerlo así. Pero una vez que se humilla así, porque por fe andamos, no por vista, dice el apóstol Pablo, esa fe con la cual confiamos en el Señor debe de seguir trascendiendo en nuestra vida diaria, donde a diario el creyente, el Hijo de Dios, ha de estarse arrepintiendo, ya no para salvación, porque eso ya está, el juicio contra el pecado ya fue hecho en la cruz, y fue aplicada la redención al momento que creí, pero ahora para santificación progresiva, para crecimiento espiritual, para madurez y los diferentes sinónimos que la Escritura le da a esto, para que crezcamos en la gracia, para que crezcamos en la obra de Dios, para que crezcamos en la semejanza de la imagen de Cristo. Pero para eso se requiere lo mismo, arrepentimiento y fe. Ahora, no para salvación, insisto, sino arrepentirme de que hoy mentí otra vez, hoy codicié otra vez, hoy, agrégale. Digo, no me confieses tus pecados, pero agrégale, al menos mentalmente, ¿no? Los que tú sabes. Pero no solemos hacer eso a diario, ¿sí o no? No solemos hacer eso, y cuando digo a diario, no me refiero a que en un momento, me refiero a todo momento, porque es que el problema siempre es que acumulamos pecados del día y los confesamos en la noche y vivimos vidas derrotadas espiritualmente porque ahí vamos con nuestra carga, como dice Juan Bunyan en el Progreso del Peregrino, ¿verdad? Ahí vamos con la carga del pecado en nuestras vidas, una vida inútil para el Señor, hasta que lo ponemos en las manos del Señor y reconocemos que hay perdón en Él, hay limpieza en Él, pero eso, imagínate, el tema es peco en este instante, y tendría que tener la humildad suficiente para decir, Señor, perdóname, esto no debe ser así. No te estoy reflejando así, no estoy permitiendo que tú hagas tu obra en mí. Estoy gobernando yo y estoy dejando que el pecado siga gobernando en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En ese instante, llegar al trono de la gracia y buscar arreglar eso en ese momento. Y si es ese algo contra alguien, pues tienes que apurarlo, arreglarlo contra ese alguien. Porque podría ser contra alguien que hemos pecado, ¿verdad? No solo pecamos contra Dios, es contra Él quien pecamos inicialmente, pero muy a menudo pecamos los unos. Eso de amados los unos a los otros se convierte en pecados los unos a los otros, ¿verdad? De repente, muy a menudo, en vez de perdonándoos, animándoos, exhortándoos, parece que dice el Señor, pecados los unos contra los otros, ¿no? Y es más, dice, no os consumáis, no os comáis los unos a los otros. Y parece que la dieta favorita de muchos creyentes es comer otros creyentes, ¿no? Y Dios debiera decir, dieta espiritual, hija, ¿verdad? Pero esperemos que no. Dice eso, no. Pero ese es el tema, hermanos, que tenemos que darnos cuenta que para vivir esta vida, también uno tiene que humillarse y reconocer. Pero para poder ser útil al Señor, ¿qué crees que se necesita? Lo mismo. Lo mismo. Humillarme y entender que el propósito, la misión de mi vida no está en ser Mr. Universo, no está en ser Miss Universo, no está en ser el ingeniero más famoso de la industria, no está en ser
yo no sé, ponle el nombre que sea, está en ser usado para la gloria de Dios, para que muchos conozcan al Señor a través de tu vida. Ahora, puede ser casi cualquier profesión, y digo casi cualquiera, porque uno tendría que filtrar ciertas profesiones preguntándose, ¿van en armonía, en conformidad a la santidad y propósito de Dios? Es lo que tendrías que preguntarte, porque hay algunas que serían cuestionables, exactamente. Dices tú, bueno, esto más glorifica al hombre que a Dios. Hay que tener cuidado con eso. Así, no me preguntes a mí, pregúntele al Señor, con toda sinceridad. Eso trae gloria a su nombre, eso es puro, es santo, es virtuoso. Como dice Filipenses 4.8, es un buen esquema para estar viendo si hago o no hago algo. ¿Se acuerdan lo que dice ese pasaje? ¿Sí se acuerdan? Si no, vayan a él, Filipenses 4.8. Hay varias cosas que dice que debemos de pensar. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, y podríamos decir, esto haced también. Si las cosas que quiero hacer llenan esas características, adelante. Si hay algo que no, yo te diría, mejor hazlo a un lado. Y no porque yo te lo diga, es que si Dios me está diciendo que piense en esto, y yo quiero hacerlo, digo, entonces aquí tenemos un problema. Pero metiéndonos más de lleno en la lección, qué pena que no les puedo mostrar la diapositiva, nada más para al menos que lean conmigo las preguntas. Recuerden, la pregunta es, ¿sigues el proceso de Dios o el que tú quieres? Para crecer de esa forma, para ser usado por Dios de esa manera, hay que seguir el proceso de Dios. Ahora, el ser discípulos ayuda a responder al propósito de nuestra vida. Ser un aprendiz que quiere ser como su maestro. Recuerden que un discípulo es eso, no es alguien que nada más aprende. El discípulo quiere aprender para ser como su maestro y por eso Cristo tomó discípulos. Recuérdenlo. Ahora, pero cuando uno empieza a crecer y empieza a ser ese discípulo, uno empieza a hacer y a cumplir la misión que Dios nos ha dado de manera genuina y continua y constante o más constante. Porque recuerden, la vida cristiana no es un crecimiento así. ¿Cuántos han crecido así? No. La vida cristiana es así, 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 pero siempre en perspectiva hacia arriba, con tropiezos, sí, porque todos tenemos tropiezos, nadie aquí está exento de ello, pero bendito Dios que Él nos levanta otra vez y podemos seguir. Y el creyente verdadero anhela seguir, trata con el pecado adecuadamente y no lo deja que lo hunda el pecado. Ahora, pero hacer discípulos, ¿qué requiere? Requiere en primera instancia, y por eso cantábamos, una obediencia genuina. Para los que están tomando notas, yo sé que estará el video, el audio por ahí, una obediencia genuina. Una obediencia que se debe notar, no que debes de profesar, no que debes de simular, sino que debes de exhibir de manera correcta. Obediencia. Cantábamos este himno y no pensé, fíjense, la verdad no me di cuenta que es justamente lo que íbamos a estar enseñándoles cuando lo estábamos cantando hasta ahora que estoy viendo el primer punto de esta noche. Obediencia genuina. Pregunta, ¿qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Bueno, es someterme, ¿no? Ponerme debajo, someterme bajo la autoridad. Sí, pero la obediencia atiende a que no solamente haga lo que se me pide, sino que lo haga como se me pide y con buena actitud. Porque yo puedo decirle a mi hijo Adriel, por favor, hijo, ve y barre el patio. Y va él a barrer el patio. Y en el camino va, ¿por qué yo siempre? Si ahí está mi hermana Ami, ¿verdad? Que ella, ¿por qué no le dicen, verdad? Eso no pasa en su casa, ¿verdad? Eso jamás. ¿Verdad que no? Nunca en la vida, ¿no? No Jamie ni Nuri, no, jamás, ¿no? Bueno, eso no ocurre en ninguna familia, ¿no? Eso es solamente en mi familia, ¿verdad? Bueno, estoy hablando de mis hijos, Por el que no sabe, mi hijo es Adriel, mi hija Ami no está con nosotros, pero Adriel por ahí anda, ya no sé. Por ahí lo vi o subió. Acá está. Es que estabas allá atrás, luego te me moviste. Es que no quiere que lo ubique, cuidado. Entonces, ¿eso es obedecer? Sí, pastor, hizo lo que él dijo. No lo hizo con la actitud correcta. Por eso la obediencia es más que hacer cosas. Por eso la obediencia es más que cumplir a rajatabla con mandamientos.
Pero, ¿saben? Hay varios elementos que sí tenemos que tener cuidado. Y en la Escritura vemos evidencia continuamente de eso. Les he citado, por ejemplo, Santiago 1:25. Normalmente citamos mucho el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero el 25, que está ahí adelantito del capítulo 1, es muy interesante porque pone más énfasis. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué tremendo versículo. Es similar al 22, pero enfatiza mucho más el asunto de ten cuidado. Y en la Escritura está llena de exhortaciones a tener cuidado con hacer lo que Dios dice de la manera que Dios dice. Ahora, ¿tú crees que la Biblia es el libro de Dios? ¿Y los demás no creen eso? ¿Crees tú que la Biblia es la autoridad final para el creyente? Realmente para el mundo, pero el mundo no se quiere someter a ella. Pero para el Hijo de Dios, ¿debiera ser nuestra autoridad final? Donde debemos de buscar lo que debemos creer y cómo debemos vivir. La Biblia, la palabra de Dios, inspirada por Él. Ahora, ¿tú crees que cada palabra cuente? Por eso es bien importante que pongamos cuidado a cada palabra. Cristo dijo que ni una jota ni una tilde de la ley dejarían de cumplirse, ¿verdad? Es más, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras, no dijo mis pensamientos, para aquellos que les gusta, es que esta versión es más entendible porque, cuidado, cuidado. Yo nada más te digo, cuidado, porque estás leyendo una interpretación de alguien, no estás leyendo una traducción formal. Hay varias traducciones formales, te animo a que busques ellas, por eso buscamos normalmente la Reina Valera 60, que es una buena traducción formal. Hay otras, ya con tu pastor puedes preguntarle, pero las paráfrasis, la nueva versión y otras son más bien interpretaciones de alguien. Y no queremos lo que alguien dice que dice la Biblia. Yo quiero ver lo que la Biblia dice. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque cada palabra cuenta, hermanos. Y si no, mira, vamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Porque en el libro de Éxodo encontramos parte de esta importancia. El libro de Éxodo, capítulo 39. Tenemos que ser obedientes y Dios lo resalta de una manera muy clara en su palabra. Y podía citarles muchísimos pasajes, pero digo, por cuestión del tiempo, ni sé a qué hora inicié, y ni sé a qué hora debo terminar. Y como mi hermana Marta está aquí, me puede recordar, ¿verdad? ¿Cuántos minutos llevo, hija? Por ahí, porque llevaré unos 15. 23. ¿Llevo 23? No seas tramposo, hermano, Yo creí que llevaba 10. Bueno, ahí está. Se quiere ir temprano, Mark, ¿verdad? Bueno, vamos más a prisa. Éxodo, capítulo 39. Ahora, yo quiero animarlos. Vamos a hacer una lectura y les quiero pedir su ayuda. Voy a ir diciendo el versículo que lean. Pero vamos a leer primero solamente el versículo 1 y luego vamos a leer los finales de los versículos para abreviar tiempo y darnos cuenta de algo que salta a la vista cuando estudiamos la Escritura. Ahora, Éxodo 39, versículo 1. Ayúdame a leerlo todos. Parece un trabalenguas ese versículo, pero no le hace. Vamos a leerlo. Éxodo 39, 1. ¿Qué dice? Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado Moisés. Ahora yo te ruego que repitas la última frase, a partir de la última coma. ¿Qué dice? Como Jehová lo había mandado Moisés. Una vez más, ¿qué dice? Como Jehová lo había mandado Moisés. Ahora, brinca porque repite mucho y está dando las instrucciones de cómo hacer las vestiduras, cómo hacer varias cosas las vestiduras de los sacerdotes, entre otras cosas para el tabernáculo. Pero salta al versículo 5 y ve otra vez la última frase. ¿Qué dice? ¿Te suena? ¿No estás leyendo el 1? No, estás leyendo el 5, ¿verdad? Ahora el versículo 7, la última frase. ¿Qué dice?
Ahora, yo no sé si están viendo y están llegando a tener un poquito de sintonía conmigo en lo que intento mostrarles. Pero si Dios dice que amemos, ¿será importante? Si Dios lo dice una vez, ¿será importante? Y si Dios lo dice 2 veces, ¿por qué ese afán de repetir? ¿Por qué Dios tiene que llegar? Y es por eso que si Él me está diciendo que ni una jota ni una tilde de la ley van a pasar, todo se cumplirá, y que sus palabras nunca dejarán de ser, y que cada palabra de la ley es importante, ¿por qué tiene que repetirme lo mismo aquí ya 3 veces? Ahora, abra bien los ojos, porque no nada más me la dice 3 veces. Nota, por favor, el versículo, versículo 21. ¿Qué dice, por favor, el versículo 21? La última frase. Leamos lo que dice. Como Jehová lo había mandado a Moisés. El 26, al final también, dice, como Jehová lo mandó a Moisés. Leamos también el versículo 29. El 29 que dice, como Jehová lo mandó a Moisés. El versículo 31 y 32, también en la parte final, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 32, dice, pero ahí las últimas 2 frases, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y ahí otra vez enfatiza, ¿te das cuenta de esto? No sé si lo habías visto antes, versículo 42 y 43 del mismo capítulo. Leamos todos los 2 versículos. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Ahora, no sé si lo alcanzas a ver, pero no son vanas repeticiones. No es un sinsentido decir, ¿por qué no dijo Dios al final y la nación de Israel hizo todo lo que les había dicho Jehová a través de los labios de Moisés? ¿Por qué no nada más lo dijo una vez? Hubiera sido suficiente, ¿no? En nuestra opinión, en nuestra perspectiva, pudiera haber sido suficiente. Pero Dios no gasta palabras. Él dice lo que quiere decir, como lo quiere decir, cuando lo quiere decir y en la manera que quiere decirlo. Y aunque parezca absurdo tal vez para nosotros, ese énfasis tiene una importancia vital. Porque Él está diciendo que sus instrucciones fueron seguidas al pie de la letra. Ahora, confróntate tú con esa verdad en torno a lo que conoces de la Escritura. Confróntate tú con esa verdad. Mark Twain decía, porque muchas veces nos preocupamos de la Escritura y decimos, ay caray, es que este libro, híjole, es tan difícil, ¿verdad? Tan profundo, no lo entiendo. Pero Mark Twain decía, miren, no es lo que no entiendo de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que sí entiendo. Lo que sí entiendo. Y todos te aseguro que entendemos muchas cosas de la Escritura, muchas cosas y las entendremos clarito. Por ejemplo, perdonando los unos. ¿Qué hay que explicar de eso? ¿Qué hay que agregar a eso? ¿Hay que decir algo más, acaso? ¿Te das cuenta? Y a veces, ¿qué somos? Gente orgullosa que no, si no me viene a pedir perdón, yo no lo perdono. Y nos decimos en México, nos montamos en nuestro macho. O sea, te subes en el caballo y de ahí nadie te baja. Y ahí, a ver, bájenme. O sea, orgullo. No es otra cosa. Pero ¿sabes que el corazón que no perdona, aunque no te vengan a pedir perdón, es el que sale perdiendo? Porque aquel que te ofendió se fue a Cantabria. Y ahí andaba en las playas, las bonitas playas de Cantabria. Se rentó un velero, pidió bebidas frías y empezó a navegar. Y empezó a tomar sus bebidas y decir, qué rica es la vida. Y tú acá acordándote, me hizo eso y tu estómago. ¿Quién es el esclavo? Y a veces por no obedecer a Dios, es que no se merece mi perdón. Es que no me ha pedido perdón. Es que Dios te dice perdona como Dios te perdonó en Cristo. Punto. Y sales beneficiado, por cierto. Pero porque no queremos hacer caso a la palabra, sufrimos las consecuencias de ello. Pero déjame agregar más algo a esto.
repitió, creo que son 9, ya ni las conté, 9 o 10 veces, repitió en un solo capítulo señalando que la nación de Israel, todas las personas que estaban inmersas en la construcción del tabernáculo, en este momento, en la creación de las vestiduras de los sacerdotes, que cumplieron de manera minuciosa con los detalles de los mandamientos de Dios. Es más, el libro de Hebreos, si no me equivoco, déjeme, mi memoria me está haciendo jugar una mala pasada. Sí, Hebreos capítulo 8, versículo 5. Nota lo que Dios está diciendo que ocurrió en ese momento. En el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 5, haciendo referencia justamente a lo que Moisés hizo en aquel momento. Hebreos capítulo 8, vamos a leer tal vez un par de versículos más para ver de lo que está hablando el autor de Hebreos, que en mi opinión, y la Biblia no lo dice, pero en mi opinión fue el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice el versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y habla del templo, habla del tabernáculo, habla del arca del pacto, habla de todos los servicios ahí, que los rituales y la ley ceremonial de los judíos, los cuales eran una sombra, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, que es lo que estamos viendo en Éxodo 39, parte de las instrucciones para erigir el tabernáculo. Ahora, de verdad, préndete con esta figura. Dios dio instrucciones específicas para levantar su tabernáculo en el desierto, para que Moisés y la nación de Israel erigieran esta como tienda de campaña, ¿verdad? Que iban, la levantaban, caminaban, la asentaban. Cuando, ¿se acuerdan? La columna se levantaba, iban y se iban, ¿verdad? Y luego donde se detenía, ahí se asentaban y volvían a rearmar todo el tabernáculo, pero antes de salir la tenían que hacer. Y Dios les dio un montón de instrucciones, un montón de detalles primorosos. Es verdad, de verdad, cuando tú lees eso, hasta te lo brincas, te lo saltas. Porque luego empezamos a leer, ¿verdad? Que el color púrpura carmesí, y que el color púrpura carmesí, y que el hilo, y que el esto, y que el aquello, y nos cansa. Y decimos, vamos ya para adelante, ¿no? Ya donde terminó la obra. Y se nos escapan esos detalles que acabamos de leer. Cómo repite varias veces que Dios lo mandó y que ellos hicieron exactamente como lo mandó. Y el versículo 5 dice, se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le presentó una maqueta del tabernáculo a Moisés. Y Dios le dio instrucciones para todo lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que levantar y todo lo que contenía. Y dijo, hazlo exactamente así. Ahora, ¿tú por qué crees que Dios nos dejó su palabra? ¿Para que la ignoremos? Para que hagamos exactamente como ella dice. Pero si no la conocemos, ¿sabrás lo que Dios quiere? Si no nos ponemos en el altar, ¿Dios podrá hacer esa obra en ti para luego hacerla a través de ti? No, la Biblia es central y por eso ha sido el libro más atacado en la historia. El diablo atacó la palabra de Dios desde el minuto 1 en la creación, ¿se acuerdan? Queriendo ponerla en duda. Y aún ahora hay muchos, no solamente incrédulos, supuestos creyentes que también lo andan haciendo, diciendo, no, la Biblia no es lo importante, lo que importa es Jesucristo. A ver, mi amigo, déjame decirte una cosa. Cristo dijo que sus palabras. Y qué curioso, que esta palabra es la que da testimonio de Cristo y esta palabra fue verificada por el mismo Señor Jesucristo. Es que son inseparables, no puedes negar la Biblia sin negar a Cristo, o no puedes aceptar la Escritura sin aceptar a Cristo también. Son inseparables y cuando se levanta alguien para decir, no, es que lo importante es Cristo, no la Biblia. Digo, válgame, ¿estás escuchándote? Estoy hablando de pseudo predicadores de tiempo presente, ¿eh? No es algo que haya pasado hace muchos años, no les voy a dar el nombre, pero andan gente ya enseñando esas cosas en este momento, en este mismo instante. ¿Por qué? Porque no le dan valor a lo que acabamos de leer
Israel hizo las cosas exactamente como Dios lo dijo. Ahora, ¿para qué? Perdón que les dé la espalda, pero es que está esto acá muy lejos, ¿verdad? ¿Para qué o por qué? Mira el capítulo, regresemos a Éxodo, capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Ahora, en el 39 terminamos la obra, ¿verdad? ¿Ya la terminamos? ¿Sí están conmigo? Sí. En el capítulo 39 se acabó la obra. Dice la Biblia, en los últimos versículos del capítulo 39, dijo que vio Moisés toda la obra y aquí que habían hecho como Jehová la había mandado y los bendijo. Pero nota el capítulo 40, versículo 33. Capítulo 40, versículo 43. Voy a empezar a leer y donde les indique, por favor, me ayudan a leer. Capítulo 40, versículo 33. ¿Ok? Voy a empezar a leerlo y donde yo les indique, por favor, síganme para que donde les indique lo leen ustedes. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Importante subrayar eso. Luego dice la Escritura, y lean conmigo el 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¡Qué impresionante! ¿No te hubiera gustado estar ahí en el desierto y ver cómo la gloria de Dios descendía sobre ese lugarcito? Porque cuando hablas del tabernáculo y sobre todo el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, es ahí donde la gloria del Señor llegó a reposar. Y era visible, era algo esplendoroso, era algo aterrador también. Era algo que producía un temor reverente impresionante, como le pasó a Pedro cuando vio la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Al ver la pesca milagrosa que hizo Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y te aseguro que los judíos cuando vieron esa gloria también decían, ¡ay, que somos muertos! Como Isaías, cuando vio a la gloria de Dios. Y que vino aquel querubín y tomó ese carbón del altar y lo puso en sus labios y decía, es que, ¡ay, que soy muerto porque siendo hombre de labios inmundos, en medio de pueblo de labios inmundos, he visto la gloria del Altísimo! Ahora, y digo que no era grosero. Tal vez mintió por ahí. Tal vez hizo alguna cosa allá. No creas que le salían serpientes de la boca. Era un profeta de Dios. Pero él se reconocía como un hombre de labios inmundos y por eso decía, soy muerto. Porque nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. ¡Qué tremendo! Piensa en eso un momentito. Intenta imaginarte ese gran panorama. La gloria de Dios en el tabernáculo. Ahora, no va a tomar mucho tiempo más porque me gustaría que leyésemos mucho más de la Escritura para darte cuenta de otra cosa. Si vamos siglos más adelante, nos damos cuenta que con David y Salomón pasó algo similar. ¿Te acuerdas que el rey David quería erigir el templo? Quería hacerle casa a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pero sí le dio instrucciones. Sí le dijo cómo. Sí le dio indicaciones. Pero le dijo, no lo hagas. Ahora, ¿David podía haberlo hecho? Sí, podía, pero no debía, porque Dios le dijo que no. Tenía ya los materiales, tenía ya oro, tenía ya un montón de cosas. Que por cierto, algo que me gusta del libro de Éxodo, cuando Moisés convoca para que traigan materiales para la construcción del tabernáculo, yo siempre les digo, hermanos, ¿quieren saber cuándo es el momento de dejar de ofrendar a Dios? Sí hay un momento para dejar de ofrendar. Sí lo hay, y la Biblia lo dice. ¿Sabes cuándo es? Cuando sobra. Vinieron los artesanos y dijeron, hey, dile al pueblo que se detenga de ofrendar porque ya dieron demasiado, ya sobra, que ya no traigan más. Ahora pregúntele a cualquier pastor, ¿sobrará? Bueno, ahí se los dejo, por eso no les cobro, hermanos, eso es gratis, ¿eh? Ahora dense cuenta de esto. Salomón recibió de las manos de su padre, David, los planos que Dios mismo le dio a David para erigir ya no el tabernáculo, sino erigir el templo. Ay, caray, estoy muy movido aquí y mi mente no está funcionando adecuadamente. Pero es tremendo. Miren, vayan conmigo a Primero de Reyes, capítulo 8, o Segunda de Crónicas mejor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas 7. Estamos viendo pasajes paralelos, como quiera. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7.
versículos 1 y 2. Estamos viendo la oración de dedicación del templo. Si tú lees todo el capítulo 6, te darás cuenta de esa oración preciosa que Salomón hizo cuando terminaron de hacer el templo conforme a los planos que David le había entregado. Otra vez, indicaciones divinas. No se nos olvide, instrucciones de Dios. Y mira lo que pasa. Bueno, leamos el final de la oración, versículo 41. Bueno, 40, 41 y 42 del capítulo 6. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Ahora, ¿quieren leer conmigo el 1 y el 2 del 7? Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Eso me impresiona. Se repite la historia. Ahora, ¿qué similitud hay en una y otra? ¿Qué estaban construyendo? El tabernáculo y el templo. ¿Y cuál era el propósito? Era lo que se conocía y por eso hay la confusión de que la iglesia hoy es la casa de Dios. No, la iglesia no es la casa de Dios. El templo en el Antiguo Testamento era la casa de Dios. El tabernáculo era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, se comunicaban y tenían comunión con Dios. Sí, y era algo itinerante, ¿no? Y la gloria de Dios se manifestó en ambos lugares, pero se manifestó por dos razones. Número uno, los judíos hicieron, como Dios les dijo, de manera detallada y acabaron la obra. Y cuando la acaban, la gloria de Dios se manifiesta. Ahora quiero llevarlos, y vamos a terminar con esto. Dos pasajes, si no me equivoco. Primero los Corintios, capítulo 6. Primero los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Lo conocen también de memoria, ¿verdad? Esas preguntas que el apóstol Pablo hace para confrontar justamente pecados en la vida de la iglesia de Corintio, pero que obviamente usamos mucho para recalcar una verdad, y una verdad que a veces se nos escapa. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo? ¿Qué se construyó en Jerusalén? ¿Qué se construyó en el desierto? El tabernáculo, que era un templo portátil. Ahora, ¿dónde está el templo ahora? No existe. Aquel templo físico no existe. Pero ahora, ¿cuál es el templo? El creyente. En un sentido, la iglesia, somos la iglesia. Pero el creyente, dice la Escritura, pero miren la maravillosa, ¿cómo lo digo? No es coincidencia, no iba a decir coincidencia, pero no es coincidencia. Congruencia, la maravilla de atar y de ver los puntos de cada acción, de cada extremo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nota el versículo 20. Léelo conmigo fuerte y claro. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Dónde debe verse la gloria de Dios ahora, hermanos? ¿Dónde? En tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo.
La Biblia utiliza esta imagen. Pueden verlo después también en Efesios capítulo 2, en 1 de Pedro capítulo 2, en 2 de los Corintios capítulo 3. Cada porción que Pablo y que Pedro nos están dando nos hablan de que somos casa espiritual para que Dios habite en nosotros. Hablando de nosotros, no de un edificio, hablando del creyente. El creyente que está siendo edificado, según Pedro, edificado con la palabra de Dios, donde esta casa, este templo está siendo edificado de manera continua. ¿Para qué? Para que sea una habitación gloriosa, porque la gloria de Dios en la persona del Espíritu Santo está en tu vida. Está en mi vida. Miren, no estamos, a veces nos da mucho temor hablar de estas cosas porque sí, hay grupos que van al extremo en torno al carismatismo y el Espíritu Santo, pero no estoy hablando de eso. Porque la gloria de Dios no tiene que ver con ese tipo de manifestaciones que tuvieron su lugar, volverán a tener su lugar en la tribulación, ahora no. Ahora la gloria de Dios se manifiesta con todo poder en un carácter conformado al de la imagen misma de Dios. A una persona que puede vivir y moldear a Cristo y que se le puede decir a leguas, este es cristiano. Verdadero. ¿Qué es un cristiano? Uno que refleja a Cristo mismo. Por eso Pablo podría decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y sabes, a veces hacemos ese juego maligno. No me veas a mí. Y falsa humildad. Ve a Cristo. Y yo te pregunto, ¿y cómo van a ver a Cristo si no es en ti? No hay otra. No hay manera. Pero pensando en la figura que la Biblia nos da de templo, de casa, que está siendo edificada, ¿qué le pasa a una casa abandonada? Por bonita que esté, el tiempo, la erosión, la humedad, los bichos, las arañas, los maleantes. Cuando una casa no es habitada y no se sigue construyendo y no se finaliza y no se le da mantenimiento, es leyes de la termodinámica, a ver, físicos y matemáticos, ¿verdad? Es la segunda ley, entra en acción. Desorden. La estoy simplificando mucho, ciertamente, pero es desorden, a final de cuentas. Destrucción, muerte. Y a veces nuestra casa está abandonada. No seguimos edificando en nuestra propia vida. Y cuando una casa está abandonada, nuestra casa, la casa de Dios, o sea, el templo de Dios, en vez de traer gloria, trae deshonra. ¿A quién le gusta vivir en una casa derroída? Pasa la gente y puede hacer burla. Y es cuadros en el Antiguo Testamento, acuérdense de ellos. De ver ciudades completas destruidas y hacen afrenta de ellos. Burla, escarnio de las casas destruidas. Y en esta noche, bueno, esta tarde, ¿cuál noche, verdad? Yo te pregunto, ¿cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo está? ¿Está siendo edificada? ¿Le estás dando mantenimiento? ¿Le estás edificando con las palabras precisas de Dios? Para la edificación de este edificio espiritual hay instrucciones específicas en su palabra. No se edifica con buenas intenciones. No se edifica por lágrimas. No se edifica, ponle tú todas las acciones y buenas que un creyente pueda hacer. No se edifica así esta casa. Hay instrucciones precisas que si las obedecemos, como pasó con Moisés, como pasó con Salomón, la gloria de Dios desciende. Si tú y yo las obedecemos, la gloria de Dios, magnificarás el nombre de Cristo, porque estarás haciendo lo que Dios quiere, como Dios quiere, en su poder y para su gloria, y su gloria será evidente en tu vida. No andarás levantando muertos, ¿eh? Bueno, sí.
Por fin, pastor, no se desdiga, ¿no? Sí, muertos espirituales, ¿no? Porque así estábamos nosotros, ¿no? Y eso éramos, muertos sin Cristo, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Y podríamos resucitar esos muertos, ¿amén, hermanos? Y mucha de la ausencia de poder en nuestra vida está en eso, hermanos. ¿Por qué hablamos y la gente no nos quiere escuchar? ¿Por qué hablamos y la gente quiere ignorarnos? ¿Qué no crees que, como dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación? ¿Le falta poder al Evangelio? Es que nuestra casa puede estar derroída. Es que puede ser nuestra fuerza la que esté intentando proclamar un mensaje poderoso, pero que yo mismo lo limito porque no estoy dejando que ese poder del Señor se manifieste con toda su gloria en mi vida, por no seguir sus instrucciones, por no humillarme, por no decir, Señor, yo no puedo. Fíjense, no decir, Señor, yo no puedo, porque yo no puedo. Da igual que hablemos bonito, que hablemos elocuente, que tengamos toda la argumentación del mundo, da igual. Por eso Pablo dijo, me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, para que la gloria y el poder sea de Dios y no mío. ¿Te das cuenta? Y es lo que nosotros tendríamos que hacer, seguir sus instrucciones para que este edificio sea edificado y la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Lo quieres? Es lo que falta, ¿eh? Desearlo en el sentido de que sí quiero, Señor, ¿qué hago? ¿Sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Reconocer que no puedes hacer nada. ¡Uy! No es cierto. Sí. Humillarte delante de Dios. Ponerte en el altar. Y dejar que Él controle tu vida. Y empezar a escuchar su voz, recibir su instrucción y tomarla en serio. Tomar nota de los detalles. Y dejar que Dios obre en tu vida. Vamos a orar. Que Dios nos ayude a que así sea. Padre, perdónanos porque muy a menudo no seguimos edificando esta casa tuya, este templo, y no proclama tu gloria porque lo hemos dejado no solamente sin edificarse, sino lo hemos abandonado y el tiempo y el pecado han hecho mella en nuestras vidas. Te rogamos, por lo tanto, tu ayuda. Te pedimos perdón. Y como Salomón oraba cuando dedicó ese precioso templo para ti, nos humillamos delante de ti. Somos tu pueblo hoy que se humilla. Invocamos tu nombre. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Por ignorar tu palabra, por torcerla a nuestra conveniencia, por no honrar tus palabras, tus preciosas y santas palabras y querer imponer nuestros pensamientos. Oye nuestro clamor, perdona nuestras rebeliones y que tu gloria actúe nuevamente al edificar un pueblo santo, celoso de buenas obras. Queremos magnificar tu nombre. Queremos vivir para ti. No podemos sin ti. Ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.